Hao. En la clase de hoy día vamos a ver algunas técnicas de piernas. Vamos a detenernos un poco en el Fubu, Chuan Yang. Acuérdense, Chuan es cuando pasa. ¿Se acuerdan que dije que cuando pasaba la espada, la lanza, todos tenían el mismo Chuan, el mismo nombre? Entonces vamos a comenzar por ese movimiento hoy día. Yo siempre miro la cámara para ver si estoy dentro del foco de la cámara. Vamos a empezar por aquí, lo voy a hacer un poco más lento, con más cuidado hoy día. Esos detalles ya los vimos, mi hombro pasa al lado de mi rodilla. Hasta aquí termina, 1. Y comenzamos de nuevo. Bajo, termino, hasta aquí. Es solamente para recordar lo de la clase anterior. También vimos Lige, Wai-Bai. En Wai-Bai me voy a detener un poco también. Es una patada bastante utilizada. Lige también. Pero en Wai-Bai quiero ver el movimiento de las manos. ¿Se acuerdan que dijimos que antes se hacían 3 golpes? Ahora vamos a ver con este movimiento. 1 hacia abajo. Entonces doy un paso al mismo tiempo que hago el círculo con las manos. Un paso, abro. Aquí cuando abro, normalmente abrimos las palmas por costumbre, pero puede terminar ahí. Y después del otro lado, normalmente se hace un solo golpe. Pero si ustedes lo prefieren, también lo podemos hacer así. 1 y del otro lado también golpeamos. Esas son elecciones que ustedes pueden tomar. Lige Tui, no voy a agregar nada. Tan Tui, Ten Tui, también vamos a dejarlo como lo vimos las últimas veces. Hoy día lo vamos a agregar con una técnica de pushing, de posiciones. Pero vamos a empezar con las patadas. Las patadas de hoy día vamos a hacer Seti Tui. Voy a comenzar desde aquí. En la patada lateral, recta hacia arriba, posición normal. Mi cabeza va a hacer un movimiento de mirar hacia el frente, mirar al lado, Pai Tou, simplemente ese movimiento. Desde aquí un paso natural, relajado, que nos va a ayudar a tener impulso para la patada. La posición de las manos, mi mano derecha a la altura de mi hombro y mi mano izquierda a la altura de mi cabeza. Esa es la posición que vamos a hacer la patada. Y vamos a ver varias formas de entrenarla. 1 es patea y vuelve. 2. Una pierna. Repetimos, como acuérdense, lo estoy mostrando en ese ángulo para que sea mejor la visibilidad, la visión de ustedes. Cuando lo entrenamos, lo vamos a entrenar, imagínense que todo el largo de mi área de Wushu, lo podemos entrenar una pierna primero 4 veces, la pierna izquierda de nuevo 4 veces. Ahí tenemos 8 veces, o 3 y 3, 6 veces. También la vamos a entrenar de esta forma. Es una de las más comunes, yo creo que la han visto. Después cambia, izquierda, cambia, derecha, cambia, izquierda. Desde este lado, vamos a empezar con la izquierda aquí. 1, 2, 3. ¿Se fijan? Uy, siempre me canso. Entonces voy cambiando una pierna y de enseguida la otra. O, como lo hice primero 3 veces la pierna derecha, después 3 veces la pierna izquierda. Esta otra forma, las palmas también pueden ser así, rectas. Pero lo vamos a hacer simplemente así. Miren, esta otra forma, diagonal, yo voy a hacer la patada aquí. 1, 2. Después voy a cambiar diagonal hacia allá. 1, 2. Después voy a cambiar hacia allá de nuevo. Este también se ve menos, pero también se hace. Vamos un poco a la diagonal en cada 2 patadas. Entonces, Seti Tui, patada lateral extendida. Y vamos a ver Chuai Tui, que es patada lateral también. Pero ese Chuai es de hacer un pisotón. En Wushu, en Taolu, normalmente nuestras patadas no vuelven. Hay patadas y estilos que vuelven, pero normalmente aquí simplemente las dejamos hacia abajo, porque la idea es, después de pisar, hacer exactamente ese movimiento, presionar hacia abajo después del impacto. También está la teoría de que después de que lo impactas, no importa qué pase en tu pierna, tú ya golpeaste al oponente.
entonces el oponente va a salir, porque es un empujón, entonces nos golpeamos y retiramos la pierna, como en algunos otros estilos, simplemente aquí y hacia abajo. Entonces va a producir este efecto, aquí y hacia abajo. Entonces esa es una de las explicaciones por qué nosotros nos volvemos la pierna. En sanda golpeamos aquí y también hacemos esa presión hacia abajo. Entonces la dirección de nuestro golpe no va a ser proyectada así, va a ser proyectada para que el sujeto caiga, para que el oponente caiga. O también puede ser proyectada algunos movimientos, como en Tai Chi, hacia arriba. Entonces la persona no va a salir hacia acá, va a salir levantada. ¿Se fijan? O hacia abajo, va a hacer este movimiento. Entonces esa es una explicación de por qué nuestras patadas no siempre vuelven, en algunos casos vuelven. La otra patada que vamos a ver hoy día entonces es Sechoi Tue. También lo voy a hacer en esa diagonal. Comenzamos la misma posición, solamente ahora lateral. Cuando en nuestra primera clase, fácil, paso, levantamos la pierna y extendemos. Cuando extendemos la pierna, va a ser una línea completamente vertical desde aquí hacia el punto de impacto. ¿Se fijan? No puede ser una línea circular, diferente de una patada que vendría del lado. No, esta patada es completamente recta. Desde aquí, ¿se fijan? Toda la musculatura se alinea para que el impacto sea más fuerte. También, en todas las patadas vamos a utilizar la barra el primer día y por contagio. Vamos a contar. Entonces, 1, 2, 3. Después la persona sujeta 1, 2, 3, más alto y cada vez más alto. Esa es la progresión. Después, cuando ya sepamos, lo vamos a hacer directo. Vamos a mirar las manos y después cuando terminamos el movimiento de los círculos, desde aquí, vamos a mirar adelante, hacia donde vamos a golpear. Después, en un tiempo, vamos a levantar primero la rodilla y después extender el pie. Eso lo vamos a hacer en un tiempo. En un tiempo va a quedar así. Podemos comenzar con los pies separados o aquí. 1, 2. Y va a bajar aquí. Después de eso, puedo repetir la patada o puedo cambiar la otra pierna. Aquí, voy a hacerlo en este ángulo. Voy a hacer el giro, voy a mirar y también voy a mirar hacia adelante, que sería en este lado. ¿Se fijan? Puntos importantes. Después que hago el círculo extendido, las manos no quedan muy juntas, queda de forma circular aquí, a la altura de los hombros. Miro hacia el punto que voy a golpear, golpeo. La pierna, cuando golpea aquí, voy a hacerlo en la cámara, voy a hacerlo en la dirección de la cámara. Cuando golpea, el pie hace esto, ¿se fijan? Esto, no va a ser un golpe sin control, el movimiento tiene que ser seco. Entonces vamos a exigirle a nuestros alumnos seco y nuestro cuerpo extendido en línea. Completamente, voy a hacerlo bajo para poder mostrarlo mejor. Extendido completamente, las palmas se abren. Las palmas pueden hacer varios movimientos como en las rutinas básicas. Hacemos es una defensa y después es un ataque. Entonces es otro tipo de movimiento. Tenemos varias combinaciones, las vamos a ir viendo. La próxima semana aún vamos a ver algunas técnicas y después vamos a ver combinaciones de técnicas. Por ahora, yo creo que todavía no me han enviado ningún video, entonces tal vez voy a dejar tal vez una semana para que simplemente practiquen y me envíen videos y hacer la retroalimentación, las correcciones de cada uno de los videos. Tanto que el video de hoy va a ser un poco más corto también. Ya vimos las dos patadas que quería ver hoy día y ahora vamos a ver una técnica para entrenar las posiciones. Pushing es cuando entrenamos Mapu o Kung Fu o cualquier una de las posiciones. Entonces aquí vamos a buscar que el movimiento sea firme, sea estable, se pase de un lugar a otro rápido. Pufa es cuando nos desplazamos. Yo quiero moverme hacia allá y hacer tanto yo puedo moverme como lo hice aquí, ¿se fijan? 1, esa es la forma que me desplazo. Yo puedo moverme aquí, otra forma que me desplazo. Podría volver mi pie y moverme. Todos esos desplazamientos
se refieren al PUFA, que tenemos varios. Siempre tenemos que colocar mucha atención cuando estamos haciendo rutinas a cómo estamos moviendo nuestros pies. Recuerden, el material teórico menciona la importancia de los movimientos de nuestros pies. Si nuestros pies son lentos, todo lo demás va a ser lento. Nuestros pies tienen que moverse con agilidad. Por eso el entrenamiento, uno de los calentamientos, coloca especial énfasis en la agilidad. Bueno, seguimos aquí. Y este va a ser una de las primeras formas en que vamos a entrenar Yanfa, la mirada. Lo voy a hacer desde este ángulo. Primero, parado firme. Ping Pu se llama esa posición. Desde aquí, la mano en un puño a la cadera y miramos hacia el lado. De nuevo, 1. Desde este ángulo. 1. 1. Nuestros hombros se relajan y se juntan atrás. Nuestro cuerpo queda completamente recto. Y miramos hacia el lado. La mirada fija en un punto distante. Entonces, partiendo de eso, esa es una forma de entrenar Yanfa, la más fácil y básica. Simplemente repetimos eso. Pero hoy día vamos a hacer eso y vamos a combinarlo con una defensa y un Mapu con Pu con Chon Chuan. Después, Tantui, luego volvemos al suelo. Y aquí, otra cosa importante, ese giro, esa rotación de cadera y Mapu. Para que lo vean desde el otro lado, Mapu, en ese ángulo. Después desde aquí, de nuevo, un bloqueo, un golpe de puño en Kung Pu. Tantui y Mapu Chon Chuan de nuevo. ¿Cómo lo vamos a entrenar con nuestros alumnos? Así. 1, después 2, 3, 4. Después repite. 1, 2, 3, 4. Colocando intención en el movimiento. Intención en el movimiento es cuando bloqueo. Yo estoy bloqueando. Cuando estoy impactando. Es un movimiento firme con intención de ataque. Intención de ataque me refiero a que no va a ser así. No, va a ser con nuestra cara mirando a un punto fijo, concentrado. Ese es espíritu en la mirada. Desde aquí vamos a empezar a trabajar eso. Entonces vamos a pedir que el alumno coloque su atención a lo que estamos haciendo. Nuestra mirada va a ser concentrada, nuestra respiración va a acompañar el movimiento y el movimiento va a terminar todo junto. La respiración, el movimiento de cadera, el movimiento de las manos o el movimiento de las piernas según corresponda. Hoy día va a ser ese nuestro video. Esta semana vimos 2 formas de calentamiento. Vamos a ver otras formas de calentamiento, yo creo que en 2 semanas más, o tal vez próxima semana. Vimos las patadas más comunes. Vamos a ver técnicas de barrido la próxima semana. Vimos 3 patadas de extensión de flexión a extensión, con la punta del pie, con el talón, y ese con la suela del pie o talón. Y después Lige, White Bye, Yankee Tui y Seti Tui vimos hoy día. Sí, creo que eso es todo. Pubu, Mapu Bian con Pu. Y ahora Mapu Antan Tui. Esos son los que vimos esta semana. Lo practican, me envían videos, yo les envío correcciones y a medida que vayan, a medida que yo vaya viendo los errores, lo que está faltando, voy a hacer tal vez un video especial para eso, para hacer las correcciones de forma general, o si es algo pequeño voy a hacer simplemente una corrección individual y si veo que no se repiten otros alumnos, no los voy a continuar, no voy a hacer nada para todos. Voy a hacer simplemente correcciones puntuales de forma privada, o en el grupo si lo prefieren, eso es elección suya. Los que prefieran hacerlo en el grupo para que los demás también lo vean y se incentiven, va a estar bien. Todos estamos aprendiendo. Aquí la idea es que mejoremos juntos. La idea es que crear ese grupo para que todos mejoremos. Y yo estoy compartiendo lo que sé con ustedes de la mejor forma posible, con las condiciones que tengo aquí. Entonces, espero aportar alguna cosa. Entonces, nos despedimos y hasta la próxima semana. Con los videos seguimos hablando en nuestro grupo con informaciones y siempre que tengan dudas, simplemente me escriben.
Tunç'a mesaj yen.